Hola amigos, en este video conoceremos sobre el enfoque sociológico de la educación. La sociología nace en Francia alrededor del siglo XIV, lo que la hace parecer relativamente joven en comparación con otras ciencias. Auguste Comte en 1938 usa por primera vez la palabra sociología. El primer nombre que se le da a la sociología es física social o fisiología social. Después, Comte, en 1798-1857, renombra, llamándola sociología, nombre que actualmente se le atribuye. La sociología es la ciencia social que se encarga del análisis científico de la sociedad humana o población regional. Estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos dentro del contexto histórico, cultural en el que se encuentran inmersos. La sociología posee distintos tipos de interpretación, se opone a la singularidad de las visiones del mundo, es decir, habla en nombre de la generalidad. Tiene la particularidad de visualizar las acciones humanas como parte de una estructura más amplia. Los individuos son considerados actores. Tradicionalmente, el ser humano ha entendido el lenguaje como un medio de comunicación a través del cual es posible establecer una vinculación con el mundo y nos permite expresar aquello que pensamos o sentimos. Esta concepción ve el lenguaje como un medio de expresión de lo que ya está dentro. Y es que si bien la relación entre el pensamiento y el lenguaje ha sido un ámbito de estudio que ha recibido mucho interés por parte de psicólogos y lingüistas, pocas teorías han ido tan lejos a la hora de relacionar estos mundos. El enfoque sociológico del lenguaje es donde se aborda la influencia de la comunicación, que es un factor que nace de su contacto con las lenguas de los indios norteamericanos. Es donde se establece un pacto social histórico, abordando muchas teorías de importancia para la vida del ser humano de la enseñanza-aprendizaje. Vale destacar que el lenguaje refleja ciertamente la cultura de unos hablantes. A partir de esto, es posible distinguir que su teoría parte del habla social, de la realización real y concreta del lenguaje. Por esta razón, distingue entre macrofunciones del lenguaje y microfunciones del lenguaje. Las primeras hacen referencia a aquellas funciones universales, verdaderas, constantes y subyacentes a toda forma de lenguaje, cualquiera sea el ámbito cultural. Las segundas, es decir, microfunciones del lenguaje, son las que corresponden al uso concreto y real del habla. Estas se presentan en número infinito, diversificándose sobre las culturas, situaciones concretas. Asimismo, la adquisición de la lengua consiste en el dominio progresivo del potencial funcional, que se incrementa hasta una tercera fase. La teoría de Sapir-Whorf conoce muchas interpretaciones que se pueden resumir en dos versiones, una versión radical y una versión débil. La versión radical propone que las estructuras de nuestra lengua determinan la manera de que percibimos el mundo. La versión débil de la afirmación supone que la estructura de nuestra lengua solamente afecta a la visión del mundo adoptada por los hablantes de la lengua hablada. Los trabajos de Whorf son críticos, como el enfoque de la lógica natural. Según esta teoría, el pensamiento obedece a leyes universales de lógica o razón, y dice que las lenguas solamente se diferencian en algunos aspectos mínimos. Según Whorf, no es que los hablantes de las diferentes lenguas no podrían nunca conceptualizar la realidad de la vida misma, sino que inconscientemente tienden a comportarse de diferentes maneras, porque los diferentes sistemas gramaticales conducen los procesos humanos mentales. Vemos, oímos y experimentamos. ¿Cómo hacemos? ¿Por qué los hábitos lingüísticos de nuestra comunidad no predisponen hacia ciertas elecciones interpretativas? Las categorías y los tipos que aislamos del mundo de fenómenos no encontramos allá porque miramos fijamente cada observador a la cara. Al contrario, el mundo se presenta un flujo
caleidoscopio de impresiones que se deben organizar en nuestra mente. Esto significa principalmente por los sistemas lingüísticos en nuestras mentes. Benjamin Leonard Woolf y su maestro Edward Sapir gozaron de gran fama cuando su hipótesis fue publicada, la hipótesis Sapir-Whorf. La esencia de su tesis era que las personas observan de acuerdo con lo establecido por sus respectivas lenguas maternas, es decir, la lengua propia lleva a ver el mundo de forma diferente a aquellos que hablan otras lenguas. Halliday, un lingüista inglés conocido por haber desarrollado una teoría gramatical conocida como gramática sistemática funcional, también representante del enfoque sociolingüístico, en el cual aporta mucho. Postula la visión evolutiva de las funciones del lenguaje y el estudio intensivo de las etapas comunicativas de los niños desde los 9 meses hasta los 3 años, aunque también menciona que la actividad lingüística en un contexto interactivo se basa en el desarrollo del lenguaje en su proceso pragmático, es decir, toda palabra u oraciones no siempre tienen una misma interpretación. Eso ya depende del contenido y del contexto lingüístico, ya que una misma oración puede tener diferentes sentidos en diferentes contextos. Aprender la lengua materna es aprender los usos del lenguaje y los significados, o mejor el potencial de la significación asociada a ellos. Es decir, el niño aprende de acuerdo al contexto que a él se rodea. A medida que progresa el desarrollo lingüístico, el niño usa correctamente formas más complejas, evidenciando una mayor sensibilidad de la propia gramaticalidad y convencionalidad del lenguaje. El niño utiliza inicialmente las reglas gramaticales simples que logra aprender. Después, aplica instintivamente una construcción hasta que aprende otra norma y así sucesivamente. El primer año de vida es importantísimo en el aprendizaje del lenguaje. El bebé interactúa intencionalmente a un nivel preverbal con el adulto. Aproximadamente a los 12 meses produce sus primeras palabras. Halliday en su proceso menciona el aprendizaje del lenguaje como una interacción entre el niño y otros seres humanos. Este proceso va de la mano del desarrollo. También estudió el comportamiento de un niño llamado Nigel, desde los 9 meses en adelante por periodos de 6 semanas. Primero se desarrollan 2 funciones y 1 a 2 significados para cada una de ellas. A los 10 meses y medio con el primer sistema lingüístico se pueden expresar hasta 12 significados en 4 funciones distintas. A los 16 meses y medio. La sociología es la que se encarga de estudiar los grupos sociales, pero el enfoque sociológico de la educación, desde la teoría de Sharping, Ward y Hannings, es la que se encarga de explicar y atender la educación de su dimensión social y lingüística, analizando el lenguaje que se refleja en la cultura de los hablantes, desde la educación que se trabaja directamente de los grupos sociales. Por tal motivo, es importante conocer cómo se están conformados y cómo se deben emprender acciones educativas dentro del rol del docente en la escuela, ya que es vital para el desarrollo comunitario, estableciendo una relación efectiva en la comunidad. Por eso es importante que el programa se ajuste y adecue las características de los individuos, desde los sentidos económicos, sociales y culturales.